Ahora sí, buenas tardes a todos. Nos encontramos acá reunidos para poder hablar sobre liderazgo, comportamiento en tiempos de guerra. Especialmente vamos a hablar sobre el crucero general Belgrano y su desempeño en la guerra de Malvinas de 1982. Primero quería agradecerles sobre todo al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Hernando Newt, y a la gente del área de extensión de la universidad por haber permitido organizar este evento. Al profesor titular de la Cátedra de Comportamiento Organizacional, Nicolás Martínez, y bueno, por supuesto al veterano de guerra de Malvinas, Jorge Navarro, que se encuentra aquí con nosotros. Vamos a tener una breve reseña sobre él. Jorge Navarro nació en Longchamps, provincia de Buenos Aires, en septiembre de 1964. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Inmaculada Concepción de Bursaco y parte del secundario en la ENEP número 1 de Longchamps. En el año 1980 ingresó a la Armada como aspirante naval, donde juró a la bandera y a los 2 años de cursar estudios se recibió como radiotelegrafista. Posteriormente fue destinado al crucero árabe General Belgrano, donde sobrevivió al ataque del submarino nuclear inglés Conqueror. En dicha acción perecieron 223 héroes de la patria. En su paso por la institución, cumplió unidades de la Armada, siendo destacado por 6 meses en el año 1991 a Centroamérica, en una misión de paz. En 1994 se fue de baja e ingresó como personal civil en la base naval de Ushuaia, donde desempeñó su tarea intercalando con su otra vocación como docente de escuelas primarias. Actualmente trabaja en la base naval Mar del Plata en distintas instituciones. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias por participar. Y vamos a empezar preguntándote que nos describas el crucero y cómo era su dotación en tiempos de paz y en tiempos de guerra, para irnos situando en ese momento. Bien, bueno, te estaba comentando que el crucero tenía una eslora, es decir, el largo del barco, de 200 metros aproximadamente, 190 metros aproximadamente, es decir, 2 cuadras, para que tengan una idea de su dimensión. Un ancho en el centro del barco, es decir, la manga de 20 metros, y un puntal, es decir, de la línea de flotación hacia abajo, hacia la quilla, de 12 metros, 13 metros aproximadamente. Digamos, voy a dar datos quizás que no sean tan precisos, pero son todas aproximaciones que vienen a la cuestión de la descripción de lo que era más o menos el barco. Era considerado uno de los barcos de artillería más importantes por aquel entonces, ya que tenía 5 torres, 3 de ellas en la parte de proa, es decir, en el sector de adelante del barco, y otras 2 en el sector de popa. Cada una de ellas tenía 3 cañones, es decir, en total habían 15 cañones, lo que lo convertía realmente en un arma muy poderosa, para lo que hubiera significado la defensa en Puerto Argentino de las Islas Malvinas, obviamente. En cuanto a la dotación del buque, ¿cómo era la dotación? Bueno, la dotación del buque se componía en tiempos de paz, rutinariamente, de aproximadamente 700 tripulantes. Ya en época de guerra se llegó a completar una dotación de 1.093 hombres, que vinieron de distintos lugares, de distintas unidades de la Armada, obviamente, para completar una dotación que en tiempos de guerra debía ser lo más efectiva posible. Perfecto. Y Jorge, el 2 de abril, el día de la recuperación de Malvinas, sí. ¿Te acordás dónde estabas? Sí, por supuesto. Mirá, nosotros habíamos tenido una navegación del 15 de enero de 1982 hasta aproximadamente mediados de febrero, época en la que salí de vacaciones. En esa navegación, digamos, fue mi bautismo en navegación, tocando los puertos de Puerto Madryn, Ushuaia, y fondeando frente a las costas de Punta del Este. Luego, bueno, obviamente salí de vacaciones. Esa primera navegación sirvió como para aprender y para adiestrar especialmente a 120 cadetes del Liceo Naval, que en ese último año ellos hacen todo tipo
digamos, culminan o cierran parte de su adiestramiento y su instrucción. Posteriormente, después se embarcan en lo que es la Fragata Libertad, haciendo exactamente a todo el mundo. Bueno, yo salí de licencia al regreso de esa navegación, fue un 15 de febrero, volví un 15 de abril aproximadamente. Para esto el barco se encontraba en dique seco porque estaba en época de reparación. Las unidades navales por lo general tenían un plan de mantenimiento que, bueno, en el caso del crucero General Belgrano debía realizarse y por lo menos iba a llevar 2 meses. Cuando llego de estas vacaciones, yo lo que hacía era, en un principio vivía en el barco y después por una cuestión de tener un poco más de libertad y no estar tan limitado con los horarios que implica estar en una unidad militar, alquilé lo que, no sé si saben lo que es un bulo. Un bulo es una habitación, ¿no? Tenía una habitación con otro muchacho, con Jorgito García, un salteño, que habíamos comprado un televisor blanco y negro, y bueno, ahí ese era nuestro entretenimiento. Y recuerdo que era, sí, el 2 de mayo, estábamos en dique seco y ya desde donde alquilábamos este bulo hasta llegar al barco, se vivía cierta algarabía, se veía como que estaba todo el mundo despierto. ¿Qué pasaba? Ya se había trascendido de alguna manera que las islas habían sido recuperadas y si bien oficialmente no lo sabíamos, después a eso de las 9, 10 de la mañana, una vez ya estando en la unidad, el comandante ordena desembarcar a todos y formar en el muelle. Cosa muy, muy extraña porque en realidad no, estábamos todos en las tareas de desarme, mantenimiento, limpieza. Y ahí nos da la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas, lo cual causó una profunda alegría, satisfacción, aquello que tanto desde chico habíamos aprendido a través de, bueno, de lo que las señas nos enseñan acerca de la flora, de la fauna, de lo que eran esas islas y de que, bueno, siempre manifestando, obviamente, los derechos soberanos que teníamos sobre ellas, pero que no flamea la bandera argentina. En esta oportunidad lo habíamos hecho realidad y realmente para nosotros fue una gran satisfacción. Así que esa fue más o menos. Perfecto. Y a partir de la recuperación del 2 de abril, ¿cómo continúa, digamos, el transcurso del mes de abril respecto al crucero? ¿Cuándo se le da la orden de ir a la zona? Bueno, imagínate que el barco entró aproximadamente el 15 de febrero a dique seco para hacer un mantenimiento que llevaba fácil 2 meses, y para esto faltaba ya, los tiempos se tenían que acelerar, porque seguramente el crucero iba a ser destacado a la zona de conflicto. Esto, digamos, se trabajaba día y noche, no había descanso. Cada uno se alistó de la mejor manera. Bueno, fue realmente un despliegue descomunal. Yo jamás había visto de semejante armamento que se estaba cargando. Habían unos misiles antiaéreos que se llaman SICAT, y eran enormes. Yo era una de las primeras veces que veía que se estaban embarcando estos misiles y fue, bueno, realmente muy impresionante presenciar esto, ¿no? Y nosotros salimos a la zona de conflicto sin saber, porque dada mi jerarquía en ese momento era un simple cabo segundo, recién salido de la escuela de mecánica después de 2 años de instrucción. De modo que la información que yo tenía era
muy escasa. Simplemente sabíamos que teníamos que salir a un lugar donde nos íbamos a enfrentar a la flota inglesa seguramente, y junto con ellos también a la OTAN. Y también, obviamente, todos los movimientos eran observados por vecinos, ¿no? Vecinos que teníamos a lo largo del país, es decir, Chile. Entonces, estábamos como pero muy observados, y sabían, obviamente, tenían información acerca de todos los movimientos del crucero que navegaban. Así fue que navegamos durante 8 días, pero hicimos algunas estancias en la zona de Isla de los Estados. Se hicieron algunos ejercicios con tiro real, siendo casi 100% de efectividad, logrando una satisfacción enorme a lo que era el comando en general y a todos los artilleros y toda la tripulación, porque sabíamos que teníamos y contábamos con un poder que seguramente podíamos llegar a hacer un daño al enemigo en el caso de llegar a enfrentarnos. El espíritu era muy bueno, era muy alto, confiábamos en nuestras posibilidades. Y el día 22, ya te digo, sin saber exactamente lo por qué, no tenía esa información hasta hoy que puedo llegar a reconstruirla y leer o informar un poco más. Arribamos a Ushuaia, un día precioso, calmo, la bahía nos recibía, con un día de sol espléndido y acompañados, escoltados por unas lanchas chilenas, ¿no? Hasta llegar ahí a Ushuaia. Estuvimos 2 días en los cuales aprovechamos para hacer cartas a las familias, tratar de comunicarnos. En ese momento no habían celulares, teléfonos, era como comunicarse hoy en día con un satélite, a través satelital. De modo que aprovechamos para escribir nuestras líneas a las familias y hacer reprovisionamiento, hacer de vuelta víveres y combustible. Y volvimos a salir a la mar, y esa fue la última vez que tocamos tierra. Bien. El buque no salió solo. ¿Te acordás cómo era la dotación que acompañaba al Belgrano? ¿Los otros buques? Sí, bueno, exactamente. Hasta ese momento el buque salió a navegar, digamos, de forma solitaria. Posteriormente, aproximadamente, ¿no? 28, 29 se unieron a esta fuerza de tareas, porque así se llamaba fuerza de tareas. El destructor era Pirabuena y el destructor Buchar. Estos 2 barcos hacían de escolta y de alguna manera no tenían ciertas propiedades o habilidades como para, en el supuesto caso de haber algún submarino, poder llegar a detectarlo, cosa que el crucero General Belgrano carecía de este tipo de tecnología. Uh-huh. Así que ellos se unieron, y el día 30 de abril, siempre navegando, digamos, en forma paralela, ellos se cruzaban siempre a una distancia, obviamente, de 5 o 6 millas, 3 millas. Recuerdo que el 30 comenzamos a hacer lo que es el reaprovisionamiento de combustible. No he entendido mucho porque ya se había hecho, pero aparentemente querían que los barcos estuvieran en un 100% de autonomía, y ya eso nos hacía prever de que se estaba fogoneando o aproximando algo realmente importante sin habernos comunicado, sin haberlo hecho tan explícito. De modo tal que vivíamos la situación con una tensa calma, vale decir, pero bueno, con la fuerte convicción y con el espíritu muy alto
sabiendo que teníamos una participación histórica y estábamos dispuestos a entregar la vida justamente para defender a la patria. Este trasvasamiento de combustible se realizó en un principio a los 2 destructores. Y después hubo una alerta de sonar, es decir, llegaron uno de los destructores llegó a tomar una señal de un submarino, por lo tanto se cortó en el momento en que el crucero General Belgrano estaba haciendo combustible y se continuó al día siguiente. O sea que el 30 de abril ya es una fecha importante, porque sí, después nosotros supimos que el 30 de abril el submarino ya había detectado a la fuerza de tareas. Exactamente. Es así. Y otra cosa que ocurre ese día que también es importante recalcar, es que el 30 de abril el Reino Unido de Gran Bretaña delimita la zona de exclusión de 20 millas alrededor de las Islas Malvinas, diciendo que todo buque que se encuentre dentro de esas 200 millas podía ser hundido. Exactamente. Ese dato es importante para lo que vamos a hablar después. Lo del 30 de abril. Bien. Entonces, ¿cómo eran los adiestramientos arriba del barco mientras que estaban navegando para la zona de conflicto? ¿Qué te acordás de eso, Jorge? Bueno, mira, en realidad el barco cumplía 2 tipos de guardias. Una era crucero de guerra y el otro era en una forma, digamos, crucero de guerra significaba, no recuerdo la otra, pero bueno, el crucero de guerra significaba que teníamos que estar 4 horas de guardia y 8 horas de descanso, ¿sí? En esas 4 horas, como yo cubría guardia en comunicaciones, durante esas 4 horas podía llegar a suceder que tocaban zafarrancho de abandono o zafarrancho de combate. Este tipo de zafarrancho consistían en distintos sonidos que emitía el barco, como bocinas o como gongos, que ya estaban caracterizados, ya sabíamos cuáles eran, y podían ser en cualquier momento del día. Lo que de alguna manera teníamos que estar previendo siempre de tener abrigo y de tener provisiones, porque uno nunca sabía por dónde iba a venir, digamos, el enemigo. Sabíamos que estábamos en cercanías o perfilando, yendo hacia una zona que iba a estar caliente realmente. Entonces, estos zafarranchos de abandono y zafarranchos de combate se realizaban a cualquier momento del día. Uno podía estar bañándose, podía estar comiendo, podía estar en el baño y, bueno, así es la guerra y no pide permiso para tomarse un descanso. Las 24 horas de forma permanente, y era algo que realmente odiábamos, porque después obviamente hicimos un análisis, una evaluación, y ahí uno se dio cuenta del valor que tenía este tipo de adiestramiento. Justamente porque cada vez se tomaba un tiempo. Entonces, por ejemplo, en un principio se tardó 5 minutos, se fue achicando hasta un momento en el cual ya no había más que mejorar, digamos. Pero aún así lo seguíamos realizando. Este tipo de adiestramientos sirvió para también conocernos entre nosotros, porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo cubría como radiotelegrafista en una radio que está en el sector de popa, se llamaba Radio 2. Esto era un cuarto de 2x2, donde mi función era la de escuchar las emisiones radioeléctricas que había en el espectro, y cuando había alguna emisión en radiotelegrafía obviamente tenía que recibir, y si era alguna modulación en inglés, habían traductores que también cubrían guardias como nosotros y que tenían que acercarse y escuchar lo que nosotros habíamos grabado. Si era algo de interés, obviamente se lo llevaban al documento. Recuerdo que para el día 30 de abril, un compañero mío, Yacante,
me pide hacer un cambio de guardia. Les decía que Radio 2 estaba en la parte de popa, digamos, en un sector, en una tercera cubierta por debajo de la línea de flotación. Este muchacho hacía guardia en Radio 1, que estaba en lo que sería el puente de comando, ahí al lado. Lo que hacía él era totalmente distinto a lo que hacía yo, y me pidió cambiar esa guardia. El día primero a la noche, el día 2 a la madrugada, tuvimos un zafarrancho de combate real. Yo tenía que tomar puesto el puesto mío, en ese caso no era en ninguna de las radios, sino que era en un puesto que se llama control de averías. Es un grupo de gente que se especializa en reparar todas las averías que se vayan apareciendo en el barco, en el supuesto caso de los daños que se vayan, que produzca el enemigo. Yo era el comunicante. La única forma de comunicarse era a través de una ingeniería de mangueras y a través de la voz, porque no se podía emitir ningún tipo de sonido, no había ninguna luz encendida, era algo absolutamente hermético y un silencio total. Estuvimos así en el zafarrancho de combate, pensando que realmente íbamos a entrar en combate en algún momento, varias horas en la madrugada de ese día 2 de mayo. Como te decía, yo cubría guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, es decir, 4 horas de guardia y 8 de descanso. Entonces, posteriormente, a la tarde de 16 a 20, me tocaba la siguiente guardia. Ese día 2 de mayo, me retiré a las 7 de la mañana aproximadamente dieron la orden de retirada. Aparentemente había sido una falsa alarma. Se siguió navegando. En ese momento ya no se iba hacia el este, no se iba hacia la zona de Malvinas, sino que estamos en retroceso. Íbamos exactamente al rumbo 270, que sería al oeste, perfilando hacia lo que es Isla de los Estados. Bueno, mi compañero me dice, hacemos el cambio de guardia a la tarde. Sí, perfecto, porque tenemos que preguntar previamente y pedir permiso para realizar esto, cosa que ya había sido concedido. Ese día, como a la noche había papas fritas con milanesas, estaba interesado en comer 2 veces, y para hacerlo obviamente tenía que, digamos, cuando largaba yo a las 8 de la noche quería comer y también pasar nuevamente con el último, digamos, que quedaba en la rueda. De modo que, bueno, me pegué un baño, pude ver a muchos compañeros que estaban descansando, porque habíamos tenido una noche bastante sudorosa, importante, caliente, y bueno, me dirigí a la Radio 2. Me encontré con este muchacho, Jorge Yacante, y antes de continuar les digo, nosotros éramos 7 compañeros que salimos de la Escuela de Mecánica en 1981, en diciembre de 1981, y sobrevivimos 3. A este muchacho, Jorge Yacante, ingresamos juntos porque él también tomaba de 4 a 8. Le doy las consignas, le explico lo que tiene que hacer, cuál es su tarea, cuál es su función. Había un tambucho, es decir, una compuerta que al girar, al romperse un precinto, porque estaba precintada, te llevaba a lo que sería una de las torres, la torre creo que la 4 o la 5 de artillería. Es decir, eso era la salida al escape.
O sea, perdón, esa era la salida que tenían asignada cuando estaban en ese lugar, si hubiese que escapar. Exacto. Bien. Entonces le digo, bueno, mira, vas a tener que abrir acá, vas a tener que salir. Obviamente, como era cabezón, digo, pero dudo de que vos puedas atravesar este lugar. Bueno, chiste va, chiste viene, me dirijo, quiero salir a tomar un poco de aire, me dirijo a lo que es cubierta principal, estaba toda mojada y ya se veía que venía un temporal importante. Entonces decidí bajar a la cubierta donde estaba la cantina. La cantina es el lugar donde, como acá, hay un comedor donde van y toman un café, charlan. Bueno, acá también era el lugar de donde se tocaba la guitarra, donde se harían juegos de mesa, donde estaba el cantinero que vendía, obviamente, como si fuera un kiosco, las golosinas y galletitas, bebida. Y yo siempre llevaba conmigo un bolsito marinero, donde en ese bolsito, a través de todas las charlas e instrucciones que nos iban dando los médicos, los oficiales superiores, etc., nos recomendaban que ante una posibilidad de naufragar, era mejor tomar agua, mejor que el agua, llevar, por ejemplo, una bebida dulce, por una cuestión de que daba más calorías. Y bueno, obviamente, chocolate, galletitas, todo. Siempre andaba con ese bolsito. Me despido de mi compañero, paso por la cantina, veo un movimiento todo como si fuera por acá, pero digamos, todos muy relajados, algunos escribiendo cartas, otros jugando los naipes, y todavía tengo ese recuerdo así como cámara lenta, ¿no? Lo tengo muy presente. Atravieso todo lo que es la cantina y me dirijo a Radio 1. Más o menos, ¿en qué horario estamos ahí? Estamos ya a las 16 horas, porque yo lo dejé, digamos, fui 10 minutos antes, 15 minutos antes, como para decirle bien cuál era la actividad nueva que este muchacho tenía que hacer. Subo a Radio 1 y en ese momento me presento, atravieso una puerta y estábamos justo escuchando un partido y jugaba Boca Estudiantes. Yo le pregunto, ¿cómo va el partido? Yo soy bostero. Entonces, dicen, gana Boca 1-0. Y en ese momento sentí una fuerte vibración. No sé si alguno de ustedes experimentó un choque, pero es más o menos esa sensación. Seguidamente de otro choque. En este caso ya se cayeron los equipos, comenzó a haber humo, se inmovilizó absolutamente el barco, se cortaron las luces, empezó a salir humo por distintas zonas, los equipos se cayeron, algunos de ellos, a pesar de que estaban trincados, es decir, que estaban agarrados con cabos, con cuerdas, con precintos, y de a uno y en orden, que éramos más o menos 10 personas, comenzamos a bajar para ver qué era lo que había sucedido. Pero grande fue mi sorpresa cuando miro hacia proa y no existía la proa. Es increíble, imagínense ese sector que ya no estaba, eran 15 metros. Y era la parte, era la punta, era una flecha en el mar. Ya sea cuando cabeceaba que el mar estaba picado o cuando estaba el mar manso. No estaba, había desaparecido literalmente. Ese fue el impacto del segundo torpedo, ¿no? El que pega la proa. El primer torpedo pegó en la radio 2. Y el segundo torpedo, instantes de 3-4 segundos después, impactó en el sector de proa. Entonces en ese momento bajé con mi bolso, bajé con un gabán y con un saco, y veía que la torre principal de artillería de 152 milímetros había quedado en posición hacia el noroeste,
al norte, había que ir al norte. Claro, porque después leí que estaban haciendo prueba de mecanismos los que tomaban la guardia, porque ese era el momento de cambio de guardia. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde estaban los que salían y estaban los que entraban. Entonces comencé a caminar por la cubierta principal. La cubierta principal, 200 metros, para que se den una idea. Ya comenzaba a picarse el mar. Yo decía, ¿por dónde vendrá el siguiente chumbazo? No sabíamos hasta ese momento qué era exactamente lo que había sucedido. Por lo tanto, yo me iba para la popa. Decía, no, porque puede ser que vaya para la proa. Entonces me dirigía de un sector a otro sin saber realmente dónde iba a ser el siguiente putazo. Esos eran los momentos de incertidumbre y fue la reacción del instinto. Entre tanto, la parte donde yo hacía guardia de control de avería en el momento de que estábamos en un zafarrancho de combate, había sido volada, porque justamente era el sector de proa. O sea, yo ya no tenía ningún tipo de participación porque ese lugar había dejado de existir. Así fue como pude ver a los muchachos que salían de las cubiertas bajas, algunos quemados. Había un muchacho que había sido operado hacía un día, 2 días de apendicitis y que era dificultoso sacarlo. Bueno, realmente debo decir que no hubo pánico, no habían gritos, no había un caos, jamás existió eso. Y creo que nadie, absolutamente de todos los que estuvimos en ese momento, vamos a decir lo contrario porque es exactamente lo que estoy diciendo. Así fue como tipo 16:25, 16:30, ya el barco se escoraba hacia el sector de popa, es decir, hacia babor y hacia popa. Se estaba recostando y tenía una inclinación bastante importante. Aparentemente el comandante ya había visto que no había forma de hacerlo proseguir en la navegación, ni siquiera sostenerlo en flotabilidad, por lo tanto dio la orden de abandono. Recuerdo que miraba hacia arriba, hacia el puente de comando, y pude divisarlo al comandante y a uno de los compañeros nuestros, un mendocino llamado Sarmiento Aníbal. Tirando luces de bengala. Y tenía, en su rostro tenía así todo, estaba con manchas de sangre. A lo lejos vi un barco. Yo veía un barco, fueron el barco, o sea, no. Lo que pasa es que nosotros no estábamos imposibilitados, no se podía hacer absolutamente nada, no se podía ejecutar un tiro, porque justamente uno de los primeros, el primer impacto fue en el sector de caldera, fue en el sector de máquinas, el sector de electricidad, donde cortó la posibilidad de vida de crucero, automáticamente. 16:25 dio la orden de abandono el comandante. Para esto nosotros tomamos puesto de zafarrancho, el puesto de abandono, y el puesto de abandono significaba que cada uno en los días previos que habíamos estado practicando teníamos asignado una balsa. En la balsa habían 10 balsas más de las que realmente se necesitaban en estos casos. Es decir, que había balsas de sobra. La capacidad de las balsas es de aproximadamente 20-24 personas. El momento de tomar el puesto de abandono, y al dar la orden de abandono al comandante, todo esto se realizaba a través de megáfono, porque no había posibilidad, no había forma de comunicarse por otro medio.
comienzan a lanzarse las balsas. Las balsas son como si fuera un huevo que se arroja y esa cáscara que lo contiene se abre, pero quedan sostenidas, amarradas al barco a través de 2 cabos, de 2 cuerdas, que son sujetadas por la gente que luego se va a lanzar. Comenzaron el grupo en la base donde yo estaba asignado, se comenzó a arrojar de a uno, y en la última oportunidad el jefe de mi balsa me da una navaja y me dice: el cabo me voy a arrojar yo, después de que me arrojo yo, corta el cabo y se arroja usted. Esto era en el sector de proa, es decir, en la parte de adelante del barco, y era un sector donde por el oleaje ya que se estaba produciendo, era de difícil acceso a la balsa en sí, porque estaba a 3-4 metros de altura. Se arroja el jefe de la balsa, corto el cabo, y cuando yo me quiero arrojar, la balsa se mete debajo del barco y sale. Por lo tanto, había perdido mi balsa. Ahí fue un momento de vuelta, incertidumbre, ¿y ahora qué hago? Bueno, me dirijo a otra balsa. Como la parte que estaba más cercana al mar era el sector de babor, lo primero que hice fue arrojarme y meterme en una balsa. Dentro de ella habían otros 2 muchachos, eran 2 conscriptos, y en un momento dado sentíamos que los demás tripulantes se tiraban al techo y de ahí saltaban otras balsas. Ese fue quizás uno de los momentos más duros que me tocó vivir, porque teníamos, esa balsa estaba pinchada, entraba agua, en un principio era un chorrito, pero después empezó a ser una cosa gigante, con muchísima presión, y sentía acá, en este sector, así en la cabeza, el crujir del barco y las explosiones de lo que eran las calderas. Al tomar contacto con el agua helada, esto comenzó a reventar. Entonces, por ahí, el crujir del barco y tenerlo ya, dije, acá me voy. Ese fue el momento en el que yo puedo decir que aquel que haya pasado por una situación extrema sabe de lo que estoy hablando. En microsegundos uno piensa sobre la familia, el amor. La familia, en ese momento, mis padres y mis hermanas. Muy presente siempre, muy, pero muy presente. Mi novia, con la que no había podido hacer el amor, porque en realidad mandatos familiares y mandatos sociales, hasta no llegar a la novia virgen, no había, pero de verdad digo, 17 años y yo todavía no sabía lo que era amar a una mujer de esa manera. Y entonces le pedí, por favor, Dios, ayúdame, sacame de esta situación, ayúdame, dame, ¿qué fue? Dije, dame una oportunidad, soy muy joven para morir. Entonces ahí recordé la navaja, que la tenía en el gabán, y en ese momento corté el techo de la balsa. Al cortar el techo de la balsa, lo primero que salieron fueron los mosquitos. Después, ya de la balsa estaba absolutamente llena de agua y en cualquier momento dejaba de existir. Entonces me saqué el gabán, no me quedaba otra que arrojarme el agua, y el bolsito que tenía, como había una balsa que estaba así a mi izquierda, a una distancia cercana, se la arrojé para justamente poder nadar. Ahí hay víveres, hay chocolate, y me tiré al agua. Al agua me tiré con una chaquetita muy fina, un pantalón color gris, todo gris, una remerita, mangas cortas, y zapatos. Zapatos con suela de goma. Esto tiene importancia porque esto se lo voy a decir.
una vez que me arrojo al agua, comienzo a nadar hacia una de las balsas. Estaría a 3, 4 metros, 5 metros, no sé, realmente no sé. El hecho es que yo sentía que pesaba el braceo. Cuando llego a la balsa e intentan subirme, estaba todo empetrolado. Era imposible levantarme porque se resbalaba. Uno bien sabe que no puede permanecer más de 5 minutos en esas aguas heladas. En mi caso, me decían los que estaban en la balsa, hay una escalinata, buscá la escalinata, buscá la escalinata. No sé, habré hecho un cuarto del recorrido porque es como un gomón alrededor de la balsa y no la encontré hasta que en un momento dado, un poco rendido, agotado, me quedé así como preparándome para una segunda posibilidad de subir, y en ese momento siento la mano en el trasero de una persona que me levanta como si fuera, no sé, un pajarito, y ahí a remar porque ya el barco se estaba yendo. ¿Cuál era el peligro en ese momento? Una vez que ya estaban en las balsas y el barco se estaba terminando de escorar, ¿cuál era el peligro de ese momento? Y el peligro, eran varios los peligros. En un principio teníamos que alejarnos lo más pronto posible por el temor de ser succionados en el supuesto caso de que hiciera vuelta campana, lo que producía una especie de remolino y nos succionaba y nos llevaba con el barco. Cosa que no sucedió, gracias a Dios. El otro temor era que se comenzaran a producir, yo por lo menos pensaba que era la Santa Bárbara. La Santa Bárbara es el sector donde están las municiones, que producto de los torpedos tomaran calor, fuego, y esto produjera de alguna manera la explosión de eso. Hubiera sido tremendo, porque hubiera averiado absolutamente todas las balsas que estamos alrededor y hubiera sido un desastre. Así que a remar y alejarnos lo más pronto posible del barco. Nos pusimos todos alrededor de la balsa, nos sentamos y tuvimos una muy buena conducción del jefe de balsa, que era un teniente de navío Torrontel. Esta persona había sido casualmente mi jefe de estación del control de averías, que yo les hablaba anteriormente, que se perdió en la prueba. Exacto. Él casualmente fue mi jefe de balsa. Bueno, comenzó a ordenar. Teníamos que ingresar a la balsa. Para ingresar a la balsa era bastante dificultoso porque cualquiera se podía caer. Y no solo eso, sino que teníamos que ingresar de a uno. Porque después el techo se levantaba. Así fue como la primera orden que dio fue quitarnos los zapatos por temor a pinchar justamente el gomón. Quitamos los zapatos y comenzamos a entrar en forma ordenada de a uno. Uno por proa y otro por popa. Porque tenían también dos cierres que después lamentablemente no funcionaban, y eso nos perjudicó muchísimo. Ya una vez adentro, perdón, me olvidé, el momento en que nos remábamos y tratábamos de alejarnos del barco, pudimos ver cómo lentamente el barco comenzó a perderse en el mar y no se llevó, por suerte, tengo entendido, ninguna de las balsas que estaban alrededor. Uno de los últimos en desembarcar y que se ve en una revista, en una silueta, fue el comandante, que es más, se quería quedar y fue un poco presionado por el suboficial de Barrio Nuevo, tengo entendido. Bueno, ya una vez adentro de la balsa comenzaba otra peripecia bastante dura, que fue donde se pudo ver lo que es la solidaridad, lo que es el compañerismo, lo que es el dar todo por el otro, porque
digamos, no había, en la balsa no hay tanto espacio. Nosotros éramos 32 de los 24 que teníamos máximo que podíamos llegar a estar. Lo que pensamos que en un principio iba a ser una desventaja fue realmente una ventaja. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más peso tenía la balsa, menos probabilidad tenía de ser dada vuelta por las olas. Así fue como a eso de las 19 horas comenzó el mar a agitarse bastante, pero bastante fuerte, y desplegó toda su furia a las 21 horas. A las 21 horas tuvimos la primera gran sorpresa de casi girar y darnos vuelta. Y ahí aprendimos que, y ya escuchábamos, cuando venía la ola, nos teníamos que parar y hacer fuerza hacia arriba para justamente no doblegar a la balsa. En nuestro caso estuvimos a la deriva solos. Sé de otras balsas que se juntaron, con los cintos, que con cabos, que con un motor fuera de borda, los pudieron sacar. En nuestro caso estuvimos absolutamente solos. Ya estuvimos bastante cancheros en el sentido de saber cuando venía una ola que podía llegar a dar vuelta. Y la disposición dentro de la balsa, para que se den una idea, es más o menos circular. Pero la única manera que nosotros podíamos entrar era sentados con los pies extendidos hacia adelante. Cosa también difícil, porque yo tenía un equipo, un Survivor, que es un equipo de emergencia de comunicaciones que se utilizaba al día siguiente. Y teníamos que girar y turnarnos cada 15-20 minutos, porque los cierres estaban rotos, los cierres de proa y de popa, y ingresaba agua con grandes caudales. O sea, el frío de esa agua, más el frío que ya teníamos, era realmente duro, muy pero muy duro. ¿Alguna anécdota, perdóname Jorge, alguna anécdota que recuerdes de esa noche en cuanto al grupo que estaba dentro de la balsa? Lo que en un principio parecía fuera de lugar, quizás en estas circunstancias, para esta oportunidad era propicio, y era el hecho de orinar. No teníamos absolutamente, o sea, no teníamos un recipiente, no teníamos nada donde hacerlo, y bueno, nos teníamos que orinar encima, pero esto de alguna manera también nos benefició porque nos daba calor. Entonces, más que algo desagradable, era atenuar un poco el frío. Bueno, después aproximadamente a las 2, 3 de la mañana recuerdo que me despierto. Yo tenía un reloj que tenía sus números en forma fluorescente. Y un silencio total. Era como un sueño. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Este es el paraíso. O sea, no entendía muy bien y estaban todos durmiendo. Entonces, la primera reacción fue empezar a hacer palmas y decir, voy a rezar un Padre Nuestro, aquellos que tengan fe, aquellos que me quieran acompañar, les voy a pedir que lo hagan. Comenzamos a rezar y ya nos volvimos a dormir. Yo sé que hay mucha gente que no cree, y está bien, es respetable. Yo no digo que no crean, en algo hay que creer. Uno, hasta el último momento de la vida, se aferra a una creencia y debe sostenerla. Una vez que rezaron el Padre Nuestro. Y ya no nos volvimos a dormir. Ya nos volvimos a dormir y empezamos a achicar, porque hasta ese momento teníamos mucha agua. Teníamos agua
que nos llegaba a la cadera. Y bueno, obviamente, no nos volvimos a dormir. Ya había pasado la gran tempestad. Aún así seguía bastante fuerte el oleaje. Y con las primeras luces de la mañana pudimos armar el equipo Survivor que se estaba comentando. Y empezamos a emitir señales de Morse. Y recuerdo que decíamos Mayday, Mayday, Mayday. Balsa del crucero General Belgrano hundida en la posición, y teníamos la posición porque quien tenía el Survivor era un suboficial que yo lo tenía como encargado. Y él era el que tenía asignado esta función de llevar a bordo de la balsa este equipo. Este equipo, en el barco habían 5 o 6 que tenían que ser asignados a un personal de comunicaciones para, en este caso, por ejemplo, poder comunicarse o intentar comunicarse con... De hecho, lo hicimos con una radio y en un momento dado se nos cortó la antena. Así que ya después no hubo una emisión más. A eso de las 12:30 o 1 aparecían los primeros rayos del sol, y con ello el ruido de un motor. Un motor. En un determinado momento el jefe de balsa asoma su cuerpo, su cabeza, y se da cuenta que era un avión. Y el avión hace un acercamiento y hace como un viraje, como saludándonos, como diciéndonos, los vemos. Y ahí nomás, bueno, se arrojaron luces de bengala. Y el avión era el 2 Papa 111, cuya tripulación también puso en riesgo su vida porque estuvieron muy al margen con el combustible. De hecho, yo hace poco tiempo, hace 3 semanas, estuve en Ushuaia en la oportunidad del aniversario de los 40 años por el hundimiento del crucero General Belgrano, y me encontré con uno de los oficiales de navegación de ese avión. Y nos contó la otra parte. ¿Cómo vivieron ellos? Cómo vivieron ellos esa experiencia del avistaje de las primeras balsas. Y para ellos, fue algo muy risueño, pero algo muy bonito, que cuando uno de los vigías llegó a detectar las balsas, saltaron en alegría, se pegaron un abrazo, y bueno, fue una cosa muy, muy hermosa, ¿no? Así que bueno, después el tema era esperar a que realmente nos vengan a rescatar. El avión no nos iba a venir a rescatar, tenía que venir una unidad de superficie. Y ahí recuerdo que recién nos dimos cuenta que teníamos sed y que necesitamos algo dulce, porque algunos tragado agua, combustible, teníamos resequedad, teníamos un herido también, que no lo conté, teníamos un herido. Escobar, pobrecito. Y no recuerdo la hora, pero bueno, tenemos, dentro de cada balsa había un lugar de emergencia, con cosas de primeros auxilios, con caramelos que son, no sé, tienen ciertas propiedades que con un caramelo uno puede estar alimentado un par de horas, y bueno. Así que abrimos por primera vez este bolso, y bueno, comenzamos a ingerir agua y, por ejemplo, estos caramelos. A eso de las 17:30 horas más o menos, divisamos porque el mar no es llano como se lo ve de acá, corta, y el oleaje es impresionante. Entonces, en un momento dado escuchamos el gongo de un barco. Ese barco era el militar que venía a nuestro rescate.
Una vez que nos divisó, ya estaba oscureciendo para esas horas, porque en el sur a las 6 de la tarde ya es oscuro, ya ahora acá es oscuro. Entonces esta maniobra tampoco fue tan fácil porque el Buchar en su travesía se les había roto un motor, entonces no podía detenerse y además tenía que romper olas, porque también se podía producir un desbalance en su navegación. Así que pusieron velocidad mínima y nos iban colocando un arnés, y con ese arnés, con el vinche, nos levantaban. ¿Qué pasaba? Cuando había una ola que hacía, que se disparaba con el hombre que levantaban, el hombre se golpeaba contra el casco del barco, lo que también producía, o sea, por suerte ninguno se cayó, pero corríamos ese riesgo. Y bueno, yo fui digamos, el último fue el jefe, y yo fui el antepenúltimo en abordar el Buchar. Cuando me suben, me contienen, yo digo, no, yo puedo, yo estoy bien, yo puedo. Y no podía. Una cosa es, la mente piensa una cosa y el cuerpo hace otras. No era tan fácil. Así que bueno, con la ayuda de unos muchachos, lo primero que hicieron fue ponernos mantas, frazadas, chocolates, darnos un caldo. Nos llevaron a lo que era el comedor del Buchar, y ahí preguntaron apellido, nombre, y todo esto inmediatamente salía hacia una estación fija, imagino yo sería Ushuaia o Puerto Belgrano o Buenos Aires. El hecho es que después mis hermanas me contaron, porque yo recién a los 25 años pude narrarles esto que les estoy contando de ustedes, y ahí mis hermanas me contaron que mi papá había ido con un primo mío, creo, al edificio Libertad, a recibir las noticias, a ver si yo había sobrevivido o no. Y cuando dan lectura de los tripulantes que estaban con vida, el primero que nombraron fue a mí. Entonces, bueno, para ellos fue una gran alegría. Y bueno, ya a bordo del Buchar estuvimos 3 días navegando. Esos 3 días también fueron bastante duros porque continuaron con la búsqueda, pero a su vez también con el temor de que el submarino volviera a atacar, cosa que se dio en 2 oportunidades. Hubo zafarranchos de combate, y yo me acuerdo que estaba en una tercera cama, y estaba duro. O sea, después de haber estado bajo esas inclemencias climáticas y bajo el agua, no había reacción en el cuerpo, estaban duros y parecían huesos secos, ¿no? Bueno, nos llevaron a Ushuaia, donde nos estaba recibiendo la ciudad, pero no nos permitían el contacto. Perdóname, ¿estamos hablando de qué día hay? ¿Que fue el 5 o el 6 ya? Esto fue el 5. 5 de mayo. El 5 de mayo. Sí, el 5 de mayo. Bueno, de ahí nos llevaron en micro. Lo primero que transportaban eran los heridos, pero nos llevaron en micro hasta la base aeronaval de Ushuaia, y ahí nos sacamos la ropa y nos dieron otra ropa, ¿no? Era un enterito verde. Pero yo siempre llevaba conmigo, que no la traje ahora, mi mamá me había regalado una estampita así de la Virgen de Luján, y yo la llevaba siempre conmigo. Entonces, antes de sacarme la ropa, y la tengo, está totalmente deteriorada, pero bueno, ahí está conmigo, y es lo único que, digamos, conservo de aquel entonces. Después, bueno, fuimos embarcados en un avión, y nos transportaban hasta lo que es base aeronaval Pora. Cuando llegamos ahí, el tema tampoco fue fácil, porque se me acercaron, al momento de descender, los padres de un amigo con el que yo me juntaba en Bahía Blanca. Este muchacho tenía una novia que los dos eran catequistas, eran muy creyentes y eran mucho de la iglesia. Y tenía un jeep junto con el hermano,
que los fines de semana hacíamos salidas. Y, bueno, yo este muchacho, Juan Carlos Bozo, cuando voy a tomar la guardia a 15:45 horas y me dirijo a Radio 2 para pasarle las consignas a Jorge Yacante, el muchacho con el que yo había hecho cambio de guardia, lo pude ver a Jorgito durmiendo en la cama. Yo no le puedo decir a los padres, no está, porque yo tampoco sabía yo no sabía realmente dónde había pegado el impacto. Yo no sabía sí de proa, pero no sabía dónde exactamente había pegado Popa. Entonces, mi respuesta era, no sé. El año pasado tuve contacto con la hermana y ahí le pude confirmar de que Juan había quedado en el barco y que no sintió nada, obviamente, porque él... El impacto fue en ese lugar. Exacto. Bueno, después el regreso fue, digamos, nos dieron de base aeronaval, hay como 20 kilómetros a lo que es Puerto Belgrano, nos llevaron en micro. En Puerto Belgrano nos dijeron, mañana tienen que regresar, quedamos día libre. Y ahí pasó una cosa muy loca, porque ahí en la base naval un compañero, Sergio Méndez, me pregunta, Jorge, ¿tenés plata o estás así? Vengo de naufragio, no tengo nada, ¿qué voy a tener? Y me dio como si fuera hoy 500 pesos, una cosa así. Y cuando salgo de uno de los puestos, que se llama Puesto 1 en Puerto Belgrano, enfrente había un restaurante. Para esto el sur lo vivió de una manera totalmente distinta a lo que vivió de Buenos Aires para el resto. ¿Por qué? Porque allá se sintió, se vivió de otra manera la guerra. A partir de las 5 de la tarde, todas las casas tenían que tener cortinas, tenían que tener nada de luz hacia afuera. Los aviones, por ejemplo, tanto en Río Grande como en Puerto Deseado, los sacaban de los hangares y los llevaban entre las casas, justamente para que si había un ataque aeronaval o de aviones hacia el sector de donde estaban los aviones, no los iban a encontrar. Entonces, yo veía apenas así una luz en el restaurante y alcanzo a ver que estaban unos parroquianos mirando un partido. Entonces me acerco y les pregunto, ¿está abierto? ¿Puedo? Sí. O sea, me dice, vos sos del crucero, ¿no? Sí, digo yo. Me reconocieron por la ropa que llevaba, porque todos los que ya habían pasado unos cuantos. ¿Y qué vas a comer? Papa frita con milanesa y dame una gaseosa de esas oscuras. Bueno, obviamente cuando terminé de comer no me quisieron cobrar, pero yo veía que estaba, o sea, la vida seguía normal, digamos, ¿no? Me llamaba mucho la atención, eso fue algo que me impactó mucho ya de entrada. Pero bueno, también, ¿qué es lo que hace la gente? Si la gente no está ahí, era una situación totalmente distinta a la que yo acababa de vivir. Pero el desequilibrado era yo, no eran ellos. Bueno, de ahí me voy al Bulín, y ahí esperaba ver a mi camarada Jorge García, el salteño. Y cuando llego no estaba. Y bueno, comenzó mi gran preocupación. Saqué la ropa, ahí no tenía baño privado, ¿no? Tampoco ducha privada, tampoco tenía agua caliente. Son como habitaciones y después los baños en el medio sería el terreno, y ahí estaban las duchas y obviamente los baños. Y eran como las 11 de la noche estrellada, un frío. Yo me di un baño con agua fría y miraba las estrellas y decía, estoy vivo. No me di cuenta que estaba vivo. Pero con el agua helada, pero no la sentía, no sé, era como que, no, estoy acá aquí, no pasa nada. Bueno, el otro día ya me presenté nuevamente en Puerto Belgrano, nos dieron los pasajes para regresar cada uno a sus casas, nos licenciaban, pero ya al salir por el puesto 1,
los encuentro a mi papá y a mi primo. Fue precioso, fue un encuentro que solamente lo sabe y lo puede sentir aquel que lo pasó. Y bueno, me acuerdo que tomamos el tren, no charlamos mucho. Yo solamente le preguntaba a mi papá cómo estaba mi mamá, porque mi preocupación adentro de la balsa era que no se enteraran en mi casa de que el crucero Belgrano había sido hundido, precisamente para no preocuparlos porque yo estaba vivo. Y a mí en ningún momento se me pasó, salvo cuando tuve acá el barco que crujía, motivo para pensar que iba a morir. Llegamos a Lomas de Zamora, ahí paró el tren, mi hermana Nancy trabajaba en lo que era antiguamente Casatía, yo vivía en el Jams, un poco más al sur, entonces tenía que bajarme ahí y pegar la vuelta. Nos bajamos y me voy a saludarla. Cuando me voy a saludar a mi hermana me dice, mamá está acá a la vuelta. Y entonces, el 7 de mayo era el cumpleaños de mi mamá. Ese día, giro así por una de las góndolas y la veo a mi mamá. Y no nos dijimos nada, simplemente nos abrazamos. La gente se empezó a golpear, seguramente a preguntarle a mi hermana qué pasaba. Y fue todo una algarabía total. El mejor regalo que le podría haber dado a tu mamá este día. El mejor regalo que le podría haber dado, sí. Y bueno, después regresamos a casa y tuve el calor del hogar de mis hermanas, mi mamá, mi papá, obviamente. ¿Alguien gustaría hacer alguna pregunta a Jorge? Si quieren la pueden escribir por el chat. Hay algunos comentarios ahí. Sí, ¿no? vamos a leer algunos comentarios que aparecen en el chat. Sigue. Ahí. Bueno, dice, ya te leo. Gracias, Jorge, por tu valioso testimonio. Que viva la patria, que viva el Belgrano, volveremos. Acá, qué emoción, Dios te dio la oportunidad para que nos des tu testimonio tan cruel de lo que vivieron. Gracias y mil gracias. Amén. Ahí. Bien. Bueno, Las chicas, aprovechando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, de final, te agradezco, la verdad que está muy bueno escuchar esto. Te quería preguntar, nos contaste que después de 25 años de contar esto, Sí. ¿Qué significó para vos el poder contarlo por la Perdón, vamos a repetir la pregunta porque por ahí no se escuchó acá. Sí. Te están preguntando a Jorge cómo fue después de 25 años transcurrido el hecho que tuvo que vivir, cómo fue haberlo podido expresar, poder haberlo contado, ¿no? Bueno, mira, fue precisamente para el cumpleaños de mi sobrina, Agostina. Ella cumpleaños el 1 de abril y fuimos a festejar su cumpleaños. Y de la nada, estábamos ya por cortar la torta o qué, y era una de esas reuniones donde nos encontramos casi todos, estaban mis sobrinos, mis sobrinas, y mi papá ya no estaba. Y ahí les dije, ¿quieren que les cuente lo que viví yo en el crucero? Y bueno, fue un desahogo total, y de parte de mi familia, de parte de mis sobrinas, como ellas también pudieron expresar lo que sentían, fue muy lindo escucharlas, me queda grabado por toda la vida,
por eso son más que sobrinas y sobrinos, son hijos míos también. Y fue un comenzar a poder expresarlo de otra manera, a poder vivirlo de otra manera, a saber que de alguna forma soy la voz de aquellos que no están y que merecen ser reivindicados, ser recordados. Ese es el legado que ellos seguramente nos han dejado y quiero honrar la vida que tengo hoy a través de estas charlas. Ahí te escribe... Sí, leemos saludos. Muy emocionante, Jorge, te amamos, Perla. Gran placer escuchar tu experiencia. La narración fue como estar en ese lugar. Impresionante, orgullo y admiración. Ezequiel González. Patricio Gómez dice: gracias, Jorge, por tu testimonio, motivo fuerte. Hoy, ¿qué crees que se puede hacer diplomáticamente con respecto a Malvinas? Hay una pregunta. Gracias totales, Patricio y Miriam. Y acá, ahí arriba había quedado una de... A ver si se puede acceder, Nico. Ahí está. De Guadalupe. Sí. Te amamos, sos el orgullo de la familia. Ahí, más arriba también, de Nancy, muy emocionante, te queremos, hermanito. Ahí está. Bien, y bueno, había una pregunta ahí. ¿Qué pensás que se puede hacer diplomáticamente respecto a Malvinas? Bueno, diplomáticamente, habrían algunas cosas que cambiar, pero bueno, digamos que no soy yo para dar una respuesta acerca de esto, porque hace falta un estudio profundo de la situación. Si bien tengo una opinión formada, preferiría guardármela. El motivo por el que, digamos, hoy fui convocado fue para traerles acá un poco, contarles mi historia, que es la historia de muchos otros que vivieron, seguramente distinta, porque todos la vivimos de distinta manera, pero preferiría dejarla para otro momento. Muy bien. Bueno, desde ya muchas gracias a todos por haber participado de esta charla. Esperemos que sea la primera de muchas y, Jorge, más allá de que nos une una amistad, te quiero agradecer mucho por habernos dado este tiempo tuyo, por habernos contado una historia que sabemos que es muy íntima y que es tan importante para nosotros, sobre todo por las personas que brindaron lo más grande que puede donar una persona, que es su propia vida. Así que estamos muy agradecidos. Y gracias a todos ustedes por haber participado. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias, Javier. Gracias, chicas. Un aplauso. Bueno, aplausos también virtuales, ¿no? Cortamos la grabación. Gracias.